venía a mi memoria tantas cosas que yo cometí en la vida. Tantos momentos a lo mejor desperdiciados, otros no tanto. Pero que en todo momento el Señor siempre estuvo conmigo. Como lo ha estado con usted, porque si en este día, a esta hora, usted puede estar en este lugar es porque ha acudido al llamado del Señor. Y todo es por Él, no es por nosotros. Amén. Mire, vaya a Jeremías, capítulo 2. Y como para ir entrando en el versículo en el cual vamos a estar basándonos, Jeremías estaba en este contexto, ¿no? Estaba llamado por el Señor y tenía una tarea, tenía una misión de proclamar la palabra de Dios, esa palabra que Dios había puesto en su corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios una vez más se arrepintiera de sus malos caminos y volviera al Señor. ¿Sabe? La idea principal de Dios cuando nos creó justamente es que nosotros habitáramos en Él, habitáramos con Él, que pudiéramos disfrutar de su presencia, que pudiéramos disfrutar de todo lo que Él había creado para la humanidad. Pero sin embargo el hombre, la humanidad, el mundo, siempre se distrajo, se apartó. Como también nos ha pasado a nosotros, ¿o no? Yo lo hice. Yo tuve momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos buenos, excelentes. Pero ¿sabe qué he aprendido en todo este tiempo y en este caminar? Que no ha sido por mí, sino que ha sido por Dios y por su fidelidad. Y porque Él tenía un propósito con mi vida, como también la tiene con vos, la tiene con usted. Hay un propósito. Cuando usted y yo fuimos creados con un propósito. Amén. Así que si usted tiene a alguien al lado ahí, como lo tiene, dígale, fuiste creado con un propósito. Fuiste creada con un propósito. Vamos, decíselo. Claro que sí. Esa fue la idea original de Dios, de que pudiéramos disfrutar de su grandeza, de su poder. Pero lamentablemente el hombre cayó en pecado. Ese pecado trajo consecuencias hasta el día de hoy. Tiene consecuencias. Por eso dice que cuando uno nace, cuando nacemos, naturalmente traemos el pecado en nosotros. Y gracias al Señor Jesús, hoy tenemos posibilidad de poder estar en comunión con Dios. Eso que se había roto, el Señor Jesús lo remendó. Creó el puente entre la humanidad y Dios. Amén. Eso es lo que pasaba en este tiempo, en esta época con Jeremías. El pueblo había abandonado las leyes del Señor, había abandonado esa orden que había dado el Señor, el Dios, nuestro Padre, de poder estar con Él. Entonces empieza, para ir medio hoy parafraseando este contexto de la palabra, empieza el Señor, nuestro Padre, el Padre, nuestro Dios, hablarle a Jeremías y le empieza a recordar todo lo que había hecho desde el comienzo hasta este día, hasta esta fecha. Y le empieza a decir cómo lo sacó de Egipto, del cautiverio, y bueno, todo lo que por ahí usted y yo podemos saber de la palabra, ¿no? Para poder llegar a lo que ahora vamos a estar hablando en esta mañana. Dice Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y hay un lenguaje, el lenguaje actual, me gustó esta parte,
donde dice, sus propias rebeliones y maldades demuestran que ustedes son culpables. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Pónganse a pensar y a reconocer lo malo y triste que es abandonarme y no obedecerme. Wow. O sea que no es un problema de Dios todo lo que usted y yo podemos estar afrontando o pudimos afrontar en nuestro camino o vamos a afrontar más adelante. El problema no es de Dios, el problema siempre va a ser mío, va a ser suyo. Porque los pensamientos de Dios siempre para usted y para mí, ¿qué son? Buenos, son de bendición. Pero la maldad del pecado, las consecuencias que trae el pecado sobre nuestras vidas, tiene dos aspectos que podemos ver. Dice en el versículo 19, haber dejado a Jehová tu Dios. Ese es un aspecto. Y el otro, faltar el temor de ti en mí. Si hay algo que usted y yo hacemos continuamente es primeramente olvidarnos de Dios para poder hacer lo que nos parece que tenemos que hacer. Y así nos ha ido en la vida, en el camino. Haber dejado a Jehová tu Dios. Y no es que lo abandonamos para siempre, porque sabe que si usted y yo hemos sido llamados, como dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, va a permitirnos en su voluntad permisiva que pasemos por ciertas situaciones para que podamos llegar a ser lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Pero eso es una tarea de Dios, es algo que estuvo en su corazón cuando nos creó, cuando nos formó, cuando nos pensó. Cuando Dios creó a la humanidad, no la creó porque sí. Cuando Dios creó a la tierra, cuando estaban en el Edén, no creó todo porque sí, porque dijo, bueno, esto está lindo, lo vamos a hacer así. No. Él tenía un propósito, como lo tiene con usted y conmigo. Y hay un orden celestial en esa creación. Hay un principio que usted y yo debemos vivir, experimentar. Pero el pueblo, la humanidad siempre hizo lo que quiso. De pronto, cuando el enemigo se presentó delante de Adán y Eva, no engañándolos, que por eso es que hoy estamos pasando por diferentes circunstancias, amén, ese espíritu que ha quedado en nosotros, o al menos aquellos que no han creído todavía en el Señor, están viviendo esas consecuencias. Haber dejado a Jehová, se apartaron, se alejaron. Pero no solamente eso, sino que además de que se han alejado, que nos hemos alejado, faltó el temor. No tuvimos temor de lo que nos podía pasar, no tuvimos temor de haber dejado a Dios, de seguir al Señor, no tuvimos temor, como tampoco lo tuvo el pueblo. Dos aspectos que nos hablan de la maldad, de las consecuencias del pecado: el haber dejado a Jehová y la falta de temor. Cada pecador, cada persona ha abandonado a Dios. Y recuerde por un instante, ¿no? Cuando usted conoció a Dios, cuando empezó en los caminos, no siempre fue todo color de rosas. Tuvimos experiencias, ¿o no? Esas experiencias que el Señor nos permitió vivir fueron procesos, fueron momentos y fue la idea del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro carácter, nuestra fe crezca, para que nuestro carácter se fortalezca, para que podamos ser justamente lo que Dios había destinado para nosotros que fuéramos, o como para que el pueblo sea y prepare lo que iba a venir después. Porque quiero decirte en esta mañana que en el Señor lo que viene siempre va a ser mejor que los que has pasado. Si a lo mejor pasaste momentos, situaciones, hay historias, te ha quedado a lo mejor el corazón roto, no fue una cuestión de Dios,
Pero si Él lo permitió, como permite todas las cosas en su voluntad. Cada pecador ha abandonado a Dios. Ahora, me preguntaba y decía, y el Espíritu Santo hablaba conmigo, ¿no? Y decía, ¿cuánto me amás? Ese es el Espíritu Santo preguntándome, ¿cuánto me amás? ¿Se ha preguntado, alguna vez ha sentido, cuánto amo yo a Dios? ¿Tiene una balanza, tiene un medidor de cuánto ama a Dios? Porque si nos ponemos a pensar que si abandonamos a Dios muchas veces, porque a diario abandonamos a Dios, ¿o no? Haciendo, decidiendo, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere, y lo hacemos. Estamos abandonando, lo estamos dejando de costado para hacer lo que nos parece que tenemos que hacer. ¿Cuánto amamos a Dios? Porque quiero decirte que quien no ama a Dios tampoco le teme. Porque si yo amo a Dios, voy a temer el alejarme de Dios. Porque si yo amo a Dios, quiero permanecer con Él. Aunque esté débil, aunque esté pasando por situaciones y aunque me haya alejado, voy a querer volver con Él. Porque hay un amor tan grande que el Señor tiene conmigo, que tiene con usted, que ese amor es el que nos tiene que atraer, nos tiene que traer a su presencia nuevamente. De hecho, muchos hemos vuelto al Señor, ¿no? Hoy hablábamos con una hermana, ¿no? En diferentes circunstancias, pero volvió. Volvió. Como a lo mejor podemos estar volviendo o a lo mejor nos vamos a encontrar con personas a quienes hablamos para que vuelvan al Señor. Quien no ama a Dios tampoco le teme. ¿Cómo está tu temor hacia los santos? ¿Cómo está tu temor en tu encuentro con el Señor? ¿Cómo está tu temor en cuanto a la santidad? Porque sabe que la falta de amor y también del temor es el origen justamente de todos los males de la humanidad, del mundo. La falta de temor de Dios. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que me parece, yo hago lo que siento. Y aún en la misma iglesia, en el mismo cuerpo, también muchas veces pasa lo mismo. Adoro como quiero, sirvo como quiero, estoy como quiero. Qué falta de temor que hemos tenido hacia nuestro Dios, esa reverencia que Él se merece. Pero así se origina justamente todos los males del pecado que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos abandonado al Señor. La maldad y la naturaleza amarga del pecado lo podemos entender ¿de qué manera? A través de la ley de Dios. Hay una ley, hay principios, hay un mandato, hay una orden de Dios para nuestras vidas, del cual usted y yo no podemos separarnos. Hay algo establecido por lo cual usted y yo debemos caminar. No podemos hacer lo que queramos, lo que querramos. No puedo hacer lo que se me antoja delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es nuestro creador, nuestro Padre. Mire, yo puse una frase que también la publiqué. Dios creó al ser humano con un vacío que solo puede ser llenado por Él. Alguien nada más pudo entenderlo. Dios te bendiga, Fabi. Dios creó al ser humano, Dios te creó a vos, nos creó a vos y a mí con un vacío que solamente puede ser lleno por Él. Y sin embargo, vos, yo, estamos caminando queriéndonos satisfacer de muchas cosas que no nos sirven, por eso nos va como nos va.
Por eso el pecado que abunda en nosotros pesa más que la bendición que puede venir de Dios para vos y para mí. Porque nos llenamos de cosas que no nos sirven, o que nos sirven a lo mejor al principio, que nos siguen para pasar el momento, pero que no es eterno, no dura. Hay una ley, hay un mandato que el Señor, nuestro Dios, el Padre Eterno, estableció. También lo podemos encontrar en el confrontamiento de su palabra. La palabra de Dios, el escudriñar la palabra, el meternos en la palabra, es lo que usted y yo debemos entender en este tiempo. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro alimento. Y sabe que la palabra nos confronta continuamente. Si usted va a la palabra, usted puede ver cómo Dios nos habla. Cuando estamos cerrados, cuando vamos a dar un paso en falso, cuando hay una necesidad. La palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos, la palabra escrita. Pero ¿sabes qué pasa en todo esto? Cuando no entendemos la orden de Dios, cuando no somos confrontados con la palabra y hacemos lo que queremos, vienen para nuestras vidas amargas consecuencias. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que no saben qué hacer? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas, con jóvenes, con madres, hombres que están perdidos, que están desahuciados, que están en depresión? Porque el pecado produce amargas consecuencias. El pecado nunca va a ser bueno para nuestras vidas, nunca ha sido buena, de hecho nos lleva a la perdición. Por eso es que tenemos que temer la presencia de Dios, porque Dios siempre a través de su palabra nos va a confrontar con el pecado, con todas las cosas que están mal en nuestras vidas. Porque cuántas cosas malas hay en nuestra vida, aún todavía, con las cuales seguimos luchando y que nos producen amargura. Pero que eso no solamente trae consecuencias, traen amargura, sino que también produce frutos, ¿sabe? Si yo amo a una persona, ¿qué frutos van a ver? Como siempre decimos, lo que yo siembro es lo que cosecho. Van a haber frutos malos para nuestras vidas. Nunca el pecado va a ser un fruto bueno. El pecado te va a llevar siempre a más, a irte más abajo, a irte más profundo, a hundirte. Pero ¿sabes cuál es lo peor aún de todo esto? Que muchas veces hay dolores de muerte eterna. O sea, no haber recapacitado en el momento justo, no entender lo que Dios está queriéndonos hablar, nos puede llevar a una muerte eterna, donde ya va a ser tarde. ¿Y cuántas veces hemos estado compartiendo con personas o con familiares que sin conocer a Cristo no están más en esta tierra? Y sabemos cuál fue su vida, cuál fue su camino. ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que produjo esa muerte en esa persona? Si no es una amargura eterna. Cuando Dios nos está llamando a estar con Él y a vivir una vida de gratitud, de bendición, de paz, de gozo, a disfrutar de su presencia. Pero si nosotros abandonamos a Dios, ¿de qué vamos a disfrutar? ¿Qué es lo que podemos disfrutar lejos de Dios si fuimos creados para estar con Él, para ser llenos de Él?
frutos de amargura, pero que solamente Dios puede frenar, que solamente Dios puede quitar, que solamente Dios puede aliviar. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados para adorarle, para estar con Él, para compartir con Él, pero el pecado justamente hizo que tuviéramos temor. La humanidad, Adán y Eva se escondieron cuando el Señor Dios se paseaba por el lugar, ¿no? ¿Y cuántas veces usted y yo tratamos de escondernos de Dios, de escaparnos de Dios, como si pudiéramos? ¿Cuántas veces dijiste, no, yo voy a hacer lo que me parece que tengo que hacer porque, y bueno, pero si a mí no me quieren, si a mí me han desechado, pero sabes una cosa, hay alguien que nunca te ha desechado, hay alguien que está interesado en vos y en mí, que es el Señor nuestro Dios. Porque el hombre te puede fallar, yo puedo fallar, pero Dios no. Dios es fiel. Dios me ama, Dios te ama. Y quiere lo mejor para vos y para mí. Vaya pensando, por favor, en el nombre de Jesús, todo esto que estamos diciendo, porque es palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Porque si hay algo que Dios no quiere, es que abandonemos lo que hemos comenzado. Y si estás en un camino de regreso, es que empieces y no abandones, porque lo que es más difícil siempre es permanecer en el Señor, permanecer en la palabra, permanecer en una actitud de búsqueda. De eso es lo que Dios se agrada y eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Fuimos creados, ¿para qué? Para dar su gloria y fuimos creados para adorarle. Es más, si algo que va a ser duradero y para siempre, va a ser nuestra adoración en lo eternal. Allí se van a terminar los pastores, se van a terminar los evangelistas, se van a terminar los apóstoles, se van a terminar los profetas, pero lo único que va a estar es mi adoración. Por eso el principio, el pensamiento de Dios fue que usted y yo seamos adoradores de Él. Y no es que estemos cantándole continuamente todo el día. Tiene que ver con una actitud de reverencia. Lo que te decía al principio, Dios le decía a Jeremías, han perdido el temor. ¿Sabe? Cuando yo amo a Dios y temo de su presencia y de su santidad, lo primero que brota de mí es adoración y gratitud. ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu gratitud? Fuimos creados para eso. Pero como tercer punto, hay una exhortación que así como Jeremías le hablaba al pueblo, ese pueblo que se había alejado de Dios, ese pueblo que estaba haciendo lo que quería. Porque ¿sabes una cosa? Dios en toda la historia de la humanidad estuvo llamando a la humanidad. ¿A qué? A que se arrepientan, a que vuelvan de sus malos caminos. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero no es imposible en el Señor. Y va a llevar tiempo, me va a llevar tiempo. Claro que sí, ayer hablábamos con los hermanos y decíamos que por ahí caemos y por ahí nos vuelve ese viejo hombre, ¿no? En diferentes circunstancias. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que Dios no lo sabe? Dios nos conoce, te conoce más de lo que vos pensás, porque te creó. Sabe qué actitud vas a tomar, sabe lo que está dentro tuyo con lo que estás pensando. Lo sabe todo, Él sabe lo que vas a hacer mañana. Porque Él vive en un eterno presente. Sabe cuántas veces le vamos a fallar. Y aunque usted no crea, aunque usted crea que no le fallamos,
porque a Dios le fallamos, a Dios lo dejamos de costado. No le tememos como debemos temerle. Por eso hacemos lo que queremos y vivimos como vivimos. A alguien Dios le está hablando en esta mañana, ¿no? Me habló a mí primero, ¿eh? La exhortación que viene de la palabra para ustedes, para mí, es que debemos darnos cuenta que solo hay salvación en Dios. Hay una palabra que viene para vos y para mí, que solamente hay solución, que solamente hay salvación, que solamente hay bendición en Dios, porque fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios no existe nada para tu bien. Porque todo el bien que podés disfrutar es momentáneo, no dura. ¿Cuántas personas están luchando por estar bien económicamente cuando viene el problema o cuando viene la enfermedad? Sabes que esta plata que vos podés tener o acumular no te sirve para nada. El otro día comentaba en su predicación, Ramiro, de una persona que nosotros conocimos que habiendo sido criado en la iglesia, de haber estado en un ministerio sirviendo, un día decidió alejarse por un día para vivir y sentir lo que pasa afuera. ¿Y sabes qué pasó? Se contagió de SIDA ese varón. Por una noche. Por querer disfrutar. Por querer probar. ¿Y qué pasó? Todos los proyectos, todos los planes que Dios tenía con esa persona quedaron desvanecidos. Pero ¿sabes qué? Una cosa no se termina nunca, es el amor de Dios. Porque ¿sabes qué? En el último momento él pudo reconocer y pedirle perdón al Señor. Pero falleció, el Señor lo llamó a su presencia. Cuando había una carrera, había un camino que podía hacer, transcurrir y que podría haber seguido de bendición para él y para otros. Pero mi pecado me aleja de Dios. Tu pecado te aleja de Dios. Entonces es tiempo de que aprendamos y entendamos de una vez por todas que lejos de Dios es imposible. Porque todo lo que Dios creó, tu vida misma, todo lo que está a tu alrededor es de Dios. Y Él nos da la oportunidad de poder disfrutar el aire que respiramos, un día más de vida. Por eso cada vez que te levantás, cada vez que te acostás, debes darle gracias y reconocer todo lo que viene de Dios, porque todo viene de su mano para que lo disfrutes, no para que hagas lo que quieras. Aún el libre albedrío que Dios nos dio, no nos dio para que eligiéramos lo bueno o lo malo. Nos dio el libre albedrío para disfrutar lo bueno. Pero eso que está dentro nuestro nos lleva a hacer lo malo, lo más fácil. Y así nos ha ido en la vida. Desperdiciamos tiempo. Aún físicamente lo podemos notar en las vidas de las personas que se alejan de Dios. Porque cuántas personas vienen y aún vienen a la iglesia y podemos verlo y nos hemos encontrado con personas que vienen destruidas. ¿O no? Física, emocional, espiritualmente destruidos por el pecado. Porque no es un sentimiento de amargura lo que produce el pecado. El pecado, mi hermano, nos destruye. Y si no nos arrepentimos, si no reconocemos que la salvación viene de Dios, ¿sabes lo que va a pasar con vos y conmigo? No vamos a tener una bendición eterna. Nos espera lo peor. Por eso hay una responsabilidad en vos y en mí de reconocer, y no solamente de reconocer y de ver su salvación,
es que nos arrepintamos cuando tenemos la oportunidad, porque va a llegar el momento en que no lo vas a tener. Porque cuando ya no estés en este plano, no vas a tener tiempo para nada. Y Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sabes lo que hacemos muchas veces nosotros? Sí, decimos sí, nos arrepentimos del pecado que cometimos. Reconocemos, conocemos que realmente estamos mal. Vemos en nuestras vidas que las cosas no nos están yendo tan bien. Entonces venimos al Señor y nos arrepentimos. Pero no es solamente eso. Hay algo importante que vos y yo debemos hacer, sino que es abandonar lo que estamos haciendo mal. Porque entonces el arrepentimiento no te sirve. El arrepentimiento es verdadero cuando te arrepentís y abandonás lo que estabas haciendo mal. Porque claro, entonces decimos, bueno, el Señor perdona todos los pecados que le confesamos a Él. Entonces vamos al Señor delante de Él y lo tenemos como un servidor, ¿viste? Para nosotros. Y es más, muchas veces lo hacemos deudor al Señor de lo que nosotros le pedimos. Ay, pero Señor, yo te sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo, yo ofrendo. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu temor delante de Dios? ¿Cómo está tu santidad? Por eso es necesario que empieces a abandonar todas las cosas que están mal en tu vida. Las cosas que ves, las cosas que escuchás, las cosas que hablas. Porque entonces así vas a evitar toda consecuencia que te esperan en el día de mañana. Porque hoy puedes disfrutar de tu pecado, entre comillas, porque nadie disfruta del pecado. Pero podés disfrutar de un día más y decís, bueno, mañana voy a dejar lo que hoy me está pasando. Bueno, mañana voy a dejar de hacer esto que está mal. Y vos sabés qué es lo que está mal en tu vida. Vos sabés con lo que estás luchando hace tiempo. A lo mejor un vicio, a lo mejor la mentira. A lo mejor la pornografía. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué es lo que el Señor te está reclamando? El carácter. Los abusos que muchas veces hay de autoridad. Cosas que están mal. En el matrimonio. Como hablábamos con el hermano, el carácter, ese carácter malo que no tiene que ver con Dios, pero que Dios nos da la oportunidad de poder cambiarlo, de revertirlo. ¿De qué manera? Me arrepiento, pero lo abandono. O sea, deja de arrepentirte y seguir viviendo en el mismo pecado, porque entonces Dios no te escucha. Crees que Dios te escucha, o Dios, mejor dicho, lo escucha, pero no te responde. Porque ya es tiempo de dejar el pecado. Ya es tiempo de abandonarlo para empezar a caminar. Y no te digo que es del día a la noche, es un proceso. Pero a medida que vas caminando, las aguas se te van a ir abriendo, mi hermano o mi hermana, joven. Porque va a llegar el momento donde no vas a tener oportunidad para poder cambiar. Y vas a querer anhelar las oportunidades que Dios te daba y te da. Y no vas a poder. ¿Y sabes cuál es lo más triste de todo esto? Que hay una eternidad que nos está esperando, celestial o del infierno, de salvación o de perdición. ¿Cuál es tu decisión?